En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio del tráfico y los vendedores ambulantes, se esconde un lugar que parece existir en los márgenes de lo real. Un mercado donde puedes comprar desde dulces tradicionales hasta ingredientes para hacer un pacto con el diablo. Un sitio donde lo cotidiano se mezcla con lo oculto y lo espiritual con lo prohibido. Hoy te llevaré por los niveles del iceberg del mercado de Sonora, el mercado más misterioso, controversial y escalofriante de todo México. Lo que empieza con un simple paseo entre puestos coloridos puede terminar como un descenso al abismo. Nivel 1. Lo conocido. Mercado de Sonora, centro tradicional de esoterismo y santería, inaugurado en 1957 y ubicado en la colonia Merced Balbuena. Este mercado es conocido como el corazón del esoterismo en México, aunque a simple vista luce como un mercado cualquiera. En su interior se esconden pasillos enteros dedicados a la brujería, la santería, el chamanismo y la magia popular. Turistas y curiosos quedan impactados al ver por primera vez figuras de la Santa Muerte a tamaño real junto a veladoras para amarres y limpias, lo que convierte el lugar en una especie de portal entre el comercio cotidiano y lo místico. Zona de artículos de magia blanca. Esta es una de las zonas más vistosas del mercado, con cientos de colores brillantes, aromas intensos y cánticos tradicionales. Ahí se pueden encontrar desde amuletos de la suerte, perfumes para atraer el amor, hasta hierbas curativas. Las limpias express se realizan al instante, muchas veces por mujeres mayores que utilizan huevos, pirámides de cuarzo y copal para quitar las malas energías. Aunque se percibe como una zona inofensiva, es también la puerta de entrada a niveles más profundos. Tiendas de animales exóticos. Entre jaulas y acuarios se esconden secretos más oscuros. Además de vender pericos o hámsters, existen pasillos discretos donde se venden animales prohibidos, como monos, serpientes, iguanas gigantes y aves protegidas. Algunos compradores los adquieren por capricho, pero otros los buscan como parte de rituales u ofrendas. Los operativos llegan, pero los comerciantes se adaptan, ocultan a los animales en compartimientos secretos o avisan vía radios portátiles cuando hay inspecciones. Limpias públicas. Los domingos por la mañana, frente a ciertos locales, se pueden ver filas de personas esperando una limpia. Algunos llegan con la esperanza de curarse de una enfermedad, otras buscan abrir sus caminos o liberarse de una energía negativa. Las curanderas utilizan palabras en náhuatl, invocan a santos populares y emplean ramas de pirul y ruda, aunque para muchos es una tradición inocente, para otros es una introducción peligrosa a una dependencia espiritual que puede volverse obsesiva. Altares a la Santa Muerte. Los altares van desde pequeños nichos hasta elaboradas estructuras decoradas con calaveras, veladoras y ofrendas. La Santa Muerte, venerada tanto por devotos humildes como por criminales, es el centro de decenas de rezos y peticiones, aunque algunos aseguran que se trata de fe pura. Otros aseguran que estos altares están ligados a rituales de venganza, control o incluso destrucción de enemigos. Nivel 2. Lo inquietante. Venta de ingredientes para brujería. Los pasillos más oscuros ofrecen artículos que no se ven en tiendas convencionales. Frascos con sapos disecados, corazones de pollo rellenos de alfileres, ajos negros, tierra de panteón y hasta botellas con líquidos sin nombre. Muchos locatarios advierten que no es para cualquiera. Hay quienes juran que al llevar esos artículos a casa comenzaron a sufrir pesadillas, apariciones o accidentes extraños. Rumores de rituales reales. Durante ciertas noches del año, el mercado parece cerrar para los humanos y abrir para otra cosa. Se habla de rituales secretos realizados a puerta cerrada, donde participan brujos, santeros y figuras misteriosas. Los vigilantes nocturnos afirman haber escuchado cantos extraños y haber visto velas encendidas en pasillos vacíos. Algunos juran que es mejor no quedarse después de las 10 de la noche. Personas que entran, pero no salen igual. Hay testimonios de personas que tras visitar ciertas tiendas sufren cambios abruptos de personalidad, se deprimen o enferman sin causa aparente. Una historia famosa es la de un adolescente que tras tocar una figura de la Santa Muerte sin permiso, empezó a tener episodios de trance, a hablar en lenguas raras y a alejarse de su familia.
Otro caso habla de un hombre que perdió la vista temporalmente tras participar en una limpia de energías muy fuerte. Negocios que maldecían a sus rivales. El ambiente de competencia dentro del mercado puede volverse muy hostil. Se han reportado casos de comerciantes que contratan brujos para bloquear la suerte de sus vecinos, provocar enfermedades o incluso causar incendios. Una mujer, dueña de un local, fue encontrada inconsciente tras recibir una bebida adulterada con ingredientes rituales. Murmuraciones aseguran que fue parte de una venganza esotérica. Contratación de brujos para trabajos sucios. Hay brujos con clientela exclusiva, que llega en autos de lujo y guardaespaldas. Algunos aseguran que se trata de funcionarios o personas del crimen que buscan protecciones sobrenaturales o hechizos de dominación. Una leyenda dice que uno de ellos fue ejecutado por no cumplir con un encargo para una desaparición. Nivel 3. Lo oculto. Venta de huesos. Aunque claramente es ilegal, hay quienes aseguran que bajo ciertas condiciones se pueden conseguir cráneos, fémures y hasta costillas humanas para rituales. Algunos aseguran que provienen de cementerios del centro del país, otros que son robados de hospitales. Un testigo afirma haber visto un cráneo real envuelto en tela roja y cubierto de líquido vital seco en una tienda cerrada al público. Pactos con entidades oscuras. En algunos locales, por precios elevados, se ofrecen rituales para hacer pactos con demonios. Se utilizan nombres como Astaroth, Belcebú y Lucifer. Las instrucciones son claras: no romper el círculo, no mirar atrás y seguir rezando hasta el final. Muchos de los que lo han intentado, estos pactos aseguran haber sido perseguidos por sombras o haber tenido encuentros con figuras encapuchadas en sus sueños. La tienda maldita que cambia de dueño. El local 111, según varias versiones, ha tenido más de 10 dueños en los últimos años. Todos han enfermado, han tenido accidentes o sufrido tragedias familiares. Se dice que hace décadas allí se hizo un pacto con una entidad que exigió una vida cada año. Desde entonces, nadie puede sostener ese negocio sin pagar ese alto precio. Grabaciones prohibidas. Algunos creadores de contenido y documentalistas han intentado grabar en las zonas más ocultas, pero sus cámaras dejan de funcionar, los archivos se corrompen o escuchan susurros imposibles de explicar. Un influencer afirmó haber captado una figura parada detrás de él en una grabación nocturna. Al revisar el video, la figura no tenía rostro. Presencia de entidades no humanas. Los trabajadores del mercado han contado historias sobre una sombra que se aparece en vitrinas, especialmente en tiendas donde se hacen trabajos fuertes. Otros hablan de una figura alta vestida de negro, que camina entre los pasillos antes de que algo malo suceda, robos, incendios o desapariciones. Algunos dicen que es la guardiana del mercado, otros que es una entidad atrapada desde tiempos antiguos. Nivel 4. Lo prohibido. Clientes del crimen y políticos. Locatarios veteranos cuentan que durante la madrugada llegan personas con choferes, maletines y guardaespaldas. No piden precios, van directo a locales específicos. Algunos brujos dicen ofrecer protección, hechizos para no ser vistos por la ley o pactos para tener poder total. Nunca se mencionan nombres, pero hay fotos en las que aparecen personas que luego fueron noticia por estar vinculadas al crimen o a cargos políticos. Niños usados para rituales. Una de las historias más perturbadoras asociadas al mercado de Sonora remonta a los años 80, cuando se reportaron múltiples desapariciones de niños en la zona centro de la Ciudad de México. Aunque oficialmente esto se atribuyó a casos no relacionados, los rumores que circularon entre comerciantes y vecinos apuntaban a algo más siniestro. Varios locatarios de los pasillos interiores afirmaron haber escuchado durante varias madrugadas seguidas llantos ahogados y súplicas infantiles provenientes de locales cerrados con candado. Un testigo cuya identidad siempre se mantuvo anónima relató haber visto sombras pequeñas siendo llevadas por adultos encapuchados hacia la parte trasera del mercado por una entrada que ya no existe o que fue sellada. Nadie denunció nada oficialmente. El miedo era demasiado grande. Algunos decían que los involucrados no eran simples comerciantes, sino personas protegidas por algo más grande.
incluso por figuras con poder político o policial. Otros mencionaban que estos rituales no eran únicamente para obtener poder económico, sino para lograr longevidad a través de un tipo de energía vital que solo podía obtenerse de un inocente. Una versión especialmente escalofriante aseguraba que durante el Día de Muertos de 1986 se realizó un gran ofrecimiento en el sótano de un local especializado en artículos de santería, justo cuando un corte de luz general dejó a obscuras toda la zona durante casi una hora. Esa noche desaparecieron 2 niños que vendían dulces en la calle y jamás se supo de ellos. El local donde supuestamente ocurrieron los hechos fue clausurado semanas después, pero hoy está reabierto bajo otro nombre con nuevos dueños que, según los vecinos más viejos, actúan como si supieran demasiado, pero hablan demasiado poco. Hasta la fecha, quienes trabajan cerca de los antiguos pasillos donde ocurrieron estos eventos evitan quedarse después del anochecer. Dicen que aún en ciertas noches se escuchan pequeños pasos corriendo, seguidos de un quejido que se apaga entre las paredes. La secta interna. Un ex locatario, cuyo nombre nunca fue revelado oficialmente, pero que algunos aún recuerdan como el señor vendedor de hierbas y veladoras, afirmó haber pertenecido durante años a una secta secreta que operaba dentro del mercado de Sonora. Este grupo, al que se refería únicamente como la Red Interior, estaba conformado por locatarios veteranos que conocían los pasadizos ocultos del mercado, túneles sellados con cemento y accesos subterráneos que, según ellos, no figuraban en ningún plano oficial del inmueble. Este señor declaró, antes de desaparecer sin dejar rastro, en el año de 2016, que esta secta tenía como función proteger al mercado de fuerzas que no pertenecían al mundo físico. Hablaba de entidades que se movían entre los muros y que se alimentaban del miedo, del líquido vital de las ofrendas, de las oraciones mal pronunciadas. Según él, muchas de las tiendas que venden artículos de santería o brujería son solo fachadas. Algunas están colocadas estratégicamente como sellos vivos para contener esas presencias. Describía reuniones nocturnas en la parte trasera de ciertos locales, donde los miembros encapuchados usaban símbolos antiguos trazados con sal, líquido vital o tierra de panteón. Hacían ofrendas, no para invocar, sino para calmar. Según sus palabras, el mercado se sostiene sobre una herida, una grieta abierta que nunca cierra por completo. El señor intentó dejar el grupo y fue advertido en sueños, mediante voces desconocidas y símbolos tallados en el techo de su tienda que no recordaba haber hecho. Una semana después, su local se incendió sin explicación aparente. Las cámaras de seguridad, curiosamente, no captaron nada. Nadie fue culpado, nadie quiso investigar. Los demás locatarios lo niegan o fingen no saber nada, pero algunos aún cierran sus tiendas antes del atardecer, evitan caminar por ciertos pasillos en silencio y cuando se les menciona el fuego de aquel día, solo bajan la mirada y cambian el tema. El cuarto de los espejos. Hay rumores sobre un cuarto oculto lleno de espejos antiguos traídos de conventos, funerarias y mansiones abandonadas. Se dice que sirven como portales para hablar con entidades. Un joven que se aventuró por reto desapareció tras entrar a ese cuarto. Su amigo, que lo estaba esperando afuera, afirmó que escuchó una carcajada proveniente de todos los espejos al mismo tiempo. La maldición del terreno. Antes de ser un mercado, el terreno era parte de una zona de entierros prehispánicos. Algunos arqueólogos creen que allí se realizaban ofrendas humanas al dios Tezcatlipoca. Desde su construcción, el lugar ha sufrido incendios, derrumbes parciales y decesos misteriosos. Algunos dicen que el mercado no fue construido sobre un terreno maldito, sino como una ofrenda para contener la oscuridad del mismo lugar. Nivel 5. Lo innombrable. El pozo que nunca se tapó. Una leyenda interna afirma que durante las obras de construcción, los trabajadores encontraron un pozo profundo con escaleras labradas en piedra. Al asomarse, escuchaban voces y risas infantiles. Se intentó sellarlo varias veces, pero siempre reaparecía. Finalmente, construyeron una bodega encima, que aún hoy permanece cerrada y custodiada por una familia que no permite que nadie entre. El vendedor que nunca envejece. Un hombre mayor, con sombrero y bata oscura, ha sido visto en fotos desde los 60s, atendiendo el mismo local. Lo curioso es que luce exactamente igual. Se le conoce como Don y hay quienes aseguran que ha realizado más de 70 pactos.
No habla con nadie, solo vende un tipo de incienso y una figura sin nombre. El pasillo que desaparece. Algunos de los visitantes afirman haber entrado a un pasillo que no figura en los planos, lleno de estantes antiguos, paredes negras y una luz tenue. Al intentar volver, el pasillo ha desaparecido. Otros aseguran haber escuchado sus propios nombres en susurros al cruzar por esta zona. El mercado aún así niega su existencia. La mujer que ofrece cosas gratis. Se ha reportado que en ciertas noches, generalmente entre jueves y domingo, cuando el mercado está más activo en su zona esotérica, aparece una mujer de cabello largo, completamente negro, lacio, que le cubre parte del rostro. Su piel es extremadamente pálida, casi azulada, como si nunca hubiera recibido el sol. Se coloca en uno de los pasillos menos transitados y extiende la mano con pequeños objetos, figuras de santos, frascos con líquidos, veladoras o amuletos. Todo lo da gratis. Los comerciantes regulares aseguran que nadie la ha visto llegar ni tampoco irse. Simplemente aparece de la nada y siempre con la misma sonrisa tenue, como si supiera algo que los demás no. Aquellos que han aceptado alguno de sus objetos aseguran que días después comenzaron a tener pesadillas recurrentes con ella, viéndola parada en la esquina de sus habitaciones, siempre inmóvil con los brazos extendidos como cuando les ofreció aquel regalo. Otros aseguran que sus vidas se vinieron abajo lentamente, enfermedades repentinas, peleas familiares, visiones en los espejos o sombras que se arrastraban en las paredes. Cuando intentaban regresar al mercado para devolver el objeto, la mujer simplemente ya no aparecía. Una vendedora antigua del mercado comentó que hace décadas existió una curandera que fue acusada de brujería negra y desapareció misteriosamente. Nadie la volvió a ver, pero su rostro se parece mucho al de esta mujer. Algunos dicen que no está viva, pero tampoco está en otro mundo. Y así llegamos al final de este recorrido escalofriante por los niveles más profundos del mercado de Sonora, desde lo más conocido como su fama en la brujería y la santería, hasta lo más oculto, retorcido y perturbador, cosas que muchos prefieren no mencionar y que algunos otros juran haberlo vivido en carne propia. En sus pasillos se mezclan la fe, el miedo y el silencio. Lo que para algunos es un lugar de tradición, para otros es un punto de acceso a lo prohibido, una puerta entre nuestro mundo y algo más. Porque cuando cae la noche y el bullicio desaparece, lo que queda en el mercado no son solo productos sin vender, quedan energías, susurros y tal vez presencias que nunca se fueron.